encima, dice después de la historia que le cayeron como 2 escamas de los ojos porque él no podía ver. Y desde ahí lo primerito que él hizo fue ir a predicar a Cristo. Versículo 20. ¿Cómo dice? Volvamos a Gálatas. Entonces Pablo, en el versículo 17 y 18 dice: yo no fui luego a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, y dice: me puse a predicar en las sinagogas. No fue de que fue con Pedro, o fue con Jacobo, o fue con Juan, o con los apóstoles que estaban allí en Jerusalén, y que ellos le dijeran: bueno, ¿cómo les vamos a hacer para predicar? Esto es lo que tienes que hacer para enseñar a la demás gente. Esto es lo que tienes que... No le enseñaron el método del evangelio. Pablo lo recibió directamente del Señor Jesús, y así él podría ponerse en una sinagoga y defender, explicar, enseñar a los judíos que Cristo era el Mesías, que Cristo es la única salvación que hay. Entonces, dice en el versículo 18: pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Y dice: no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y pone él, y dice: en esto os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento. Y aquí puedo ver un poco acerca de la polémica que hay. Porque los apóstoles estaban yendo con los judíos, pero Pablo dice: a mí a donde me llamó el Señor, y como lo dice, instrumento me es este para llevar mi evangelio a quienes, a los gentiles, a los gentiles. Entonces Pablo se defiende y dice: yo no recibí esto que les estoy enseñando. Este evangelio que es anunciado por mí no es según hombre. Yo lo recibí directamente del Señor, y esto es lo que yo les enseño. Por eso les dice: hasta después de pasados 3 años, 3 años se pasó Pablo predicando entre las sinagogas, entre los gentiles, entre los judíos, y solamente pasados 3 años fue cuando subió a Jerusalén y subió a ver a Pedro. Y después vamos a ver más adelante qué sucedió con eso. Pero dice entonces en el 20, en el 21: después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido, fíjense bien, no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo. Versículo 24: y glorificaban a Dios en mí. Pues muy bien, muy bonita historia, ¿verdad? Yo creo que es muy buenos datos históricos, pero que me interesa. Esa es muy buena pregunta, y yo quiero que yo te preguntes: ¿qué me interesa? El ejemplo que Dios quiere darte aquí, y quiere que tú conozcas el día de hoy esta porción de la palabra, es para que tú también hagas conciencia y que hagas una remembranza de lo que ha sido tu vida a partir de que fuiste convertido, a partir de que tú rendiste tu vida a Cristo y le dijiste: sí, Señor, yo te acepto como mi único, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Toma el control de mi vida, perdona mis pecados y te arrepentiste y dijiste: ya no más, ahora toma el control de mi vida, sé tú el rey en mi corazón, y le rendiste tu vida a Cristo. A partir de ese momento, vamos a poner aquí cuál ha sido el caminar a través de los años, a través de estos meses, a través de nada más 1 año, 15 días, 1 semana. ¿Ha habido realmente un
cambio en ti? ¿O sigues siendo la misma persona que hace desde que naciste? ¿Hay realmente en tu vida un parteaguas en la historia de tu vida en la cual dices: yo recuerdo cuando Cristo Jesús vino a mi vida y me transformó de mi vana manera de vivir, por cuanto yo era esto y era lo otro? ¿Hay realmente ese cambio en tu vida? ¿Existen los frutos del Espíritu dentro de tu vida? ¿O nada más hay puro fruto de la carne? Carne, 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 carne. ¿Qué es lo que refleja tu vida a partir de ese momento en el cual tú rendiste tu vida a Cristo? ¿Reflejas a Cristo mismo o al viejo hombre? Eso es lo que yo quiero que hoy tú veas y pongas en una balanza dentro de tu vida, y que pongas realmente y digas: sí, mi vida ha sido una vida entregada a Dios. Por mí glorifican a Dios. Por mí glorifican a Dios. En mi vida es glorificado Dios cada paso que yo doy, en el trabajo, en la escuela, en la casa. Por mí se glorifica a Dios, por mi acción. O como lo dije la semana pasada, no que era cristiano, ¿qué le enseñarán? Entonces es uno de más que nosotros. Habla como nosotros, se comporta como nosotros. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sobresales en una reunión familiar, en una boda, o andas igual ahí bailando, tomando, fumando, diciendo chistes de subidos de tono? ¿Cómo te comportas? ¿Eres luz a las naciones? ¿Se glorifica a Dios en tu vida? ¿O nada más de lengua dije que Cristo era mi Salvador? Pablo, a partir de ese momento, cuando el Señor lo llama, lo único que hizo fue esperar 3 días a recibir otra vez la vista, y a partir de ahí a predicar el Evangelio, a predicar el Evangelio a los gentiles, el Evangelio a los judíos, y no descansó toda su vida y fundó iglesias. ¿Qué frutos ha habido desde hace cuánto tiempo ha recibido a Cristo Jesús? ¿Qué ha habido? Precisamente por eso el Señor dijo: ¿cómo voy a conocer yo a él? El manzano pegado. ¿Qué es el manzano? ¿Peras? ¿Piñas? ¿El limonero qué da? ¿Tomates? Limones. Un árbol en su propia naturaleza da los frutos, porque nunca vas a encontrar en un limonero de piñas. De igual manera, en un cristiano, verdad, en la cual Cristo Jesús ya hizo su obra, no debes de encontrar frutos en la carne, a menos que estés viviendo en la carne. Viviendo, ¿cómo dice el pastor? Arrastrando la cobija, así, una bola de pecados que no me dejan avanzar, que no me dejan crecer espiritualmente. ¿Cuál ha sido el fruto de mi vida? Que digan: sí, esta persona creció. Mira, fíjate nada más, antes era un borracho, antes era un mujeriego, adúltero, fornicario, y ahora no tenemos ni cómo echarle en cara qué hizo. Se ha comportado de una manera excelente, es un buen marido, es buen trabajador, ciudadano, etcétera, etcétera. Cuando antes era todo esto, de verdad yo creo que Cristo Jesús sí está en la religión correcta, bueno, a su manera de pensar.
Yo creo que entonces ahí donde va, sí cambian a las personas. Porque tú puedes ir a doble A, ¿verdad? Y sí te van a quitar el alcoholismo, te van a quitar la drogadicción, te van a quitar los neuras, te van a quitar todo. Pero el pecado nada más lo quita Cristo Jesús. En la vieja manera de vivir, el viejo hombre, nada más la nueva criatura es transformada y es creada por medio del Espíritu Santo. Por eso dice en San Juan 3, el que no nace de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Debe de ser transformado. Pero si llevo 20, 30 años y todavía pido mi transformación, entonces es porque nunca ha habido un antes. Llevas 30 años y sigues siendo el mismo viejo hombre. Pero si ya llevas, no sé, 5 o 10 años dentro del Evangelio, ya debes de ser ¿O a qué has dedicado esa vida después de esa conversión? ¿A llevarle una vida llena de carne o una vida en el Espíritu? Hoy quiero que tú realmente veas y que si tu vida está llena de situaciones en la carne, concupiscencias, mentiras, etcétera, 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 velo más adelante, ya no retornes para salvación, pero sí vuélvete de tus manos a Dios. Porque no vamos a estar todos los domingos aquí al frente y Señor, perdóname, me arrepiento de todos mis pecados, haciendo otra vez decisión, o sea, es una vez y para siempre. El Señor otra vez te regenera y al regenerarte lo hace una sola vez y para siempre. La regeneración es una sola vez y para siempre. La obra del Espíritu Santo en la cual nos vuelve otra vez capaces de poder entender otra vez cuál es la voluntad de Dios para mi vida, de poder generar otra vez buenas obras, frutos en el Espíritu. Esa es la regeneración. Y entonces el Señor lo que hace con su Espíritu Santo es santificarnos día a día, en que cada área de nuestra vida se va haciendo que si yo era mentiroso, el Espíritu Santo lo borra y dice ya no más. Y entonces tú debes de rendir en tu vida a Cristo y decirle: yo antes robaba, ya no robo más. Y que si yo antes era adúltero, ya no robo más. Y así vas avanzando y vas avanzando. Así va siendo la obra del Espíritu Santo, la santificación, hasta llegar hasta la estatura perfecta del varón perfecto, que es el Cristo Jesús, cuando Él regrese en su segunda venida. Y porque seremos igual a Él, porque le veremos tal y como Él es. Pero es cuando tú le rindes tu voluntad a Dios y no dices: yo el que mando aquí soy yo, el rey de mi vida soy yo, no me importa vivir en la carne. Pues ¿qué tiene? No seas tan santurrón. 1, 2, 3 cervezas no te van a quitar nada. 2, 3 bailadas, ¿qué tiene? Todo el mundo lo hace. No, los hijos de Dios no. Los hijos de Dios reflejan la vida de Cristo en ellos. Cristo es reflejado en ellos y no blasfeman a la gente por causa de ellos, sino que glorifican a Dios por ellos, por su vida, porque Cristo los cambió, porque Cristo los regeneró, porque Cristo dio su vida en ellos y ellos le rindieron su voluntad a Él. Debes tú de ver qué es lo que está sucediendo con tu vida. ¿Glorifican a Dios por tu vida o es blasfemado el nombre de Cristo? Así que no te engañes, porque llevas 30 años en este lugar. No te engañes porque has vivido 10 o 15 años estudiando la Biblia. La vida no es todo. Reflejo no es todo. Aquí es donde se ve. Puedo comerme y beberme la palabra de Dios y aprender de tu memoria. Tapa. Con referencias, con todo, pero sin vivir